Isabel sintió que algo no encajaba en el instante en que recibió la invitación al calendario etiquetada como sesión de alineación estratégica. En el mundo corporativo madrileño. Eso era código para vamos a arruinarte la vida. El café en la sala de descanso aún humeaba. Su bandeja de entrada estaba benditamente tranquila. Y entonces... ¡Boom! Álvaro entró pavoneándose como si el edificio llevara su nombre grabado en la fachada. Técnicamente. Así era. En parte, hijo del fundador. Recién salido de alguna universidad privada en Barcelona donde crían a estos jóvenes arrogantes con nombres como Marco Pol. Su apretón de manos fue como estrechar una mano untada en aceite de oliva. Todo brillo y nada de sustancia. Isabel llevaba 14 años en la empresa. ¿14? Había sobrevivido fusiones. Recortes presupuestarios. Reorganizaciones y aquel año en que tuvieron que justificar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria que un simple gasto en material de oficina no era un derroche. Ella mantenía todo limpio, sin irregularidades. Sin banderas rojas. Era la que traducía el galimatías legislativo en protocolos que la gente podía seguir de verdad. Mientras otros departamentos organizaban retiros de cumplimiento normativo en la Costa Brava. Ella estaba allí. Imprimiendo carpetas para auditorías. Revisando formularios de subcontratistas. Persiguiendo certificaciones perdidas como un sabueso con placa. Por eso casi se rió cuando Álvaro pulsó su presentación en la primera reunión de liderazgo y dijo, vamos a repensar el cumplimiento desde una perspectiva proactiva y automatizada. Isabel había oído suficiente bingo de consultores para saber lo que eso significaba en realidad, reemplazar cerebros por palabras vacías. Álvaro soltaba una risita engreída tras cada diapositiva. Como si ni él mismo se creyera lo que decía. Pero estuviera demasiado orgulloso para parar el espectáculo. Y se aseguró de enfatizar, sin ofender. Isabel. Solo creemos que tus métodos son un poco demasiado tradicionales para la nueva dirección. Sin ofender. Como decirle a un bombero sin ofender antes de reemplazarlo por una manguera de jardín y una oración. No reaccionó. No protestó. Solo cruzó los brazos y preguntó, ¿es esto un cambio de rol formal? La de recursos humanos la miró como si hubiera preguntado si los pingüinos van al dentista. ¿Es transitorio? Dijo. Solo estamos explorando sinergias. Sinergias. Por Dios. En 48 horas. Su despacho había sido reasignado a una tal Marta. Que llevaba sus identificadores de conferencias como medallas. Y a Isabel la habían mudado al mostrador de recepción. ¿La recepción? Preguntó. Es estratégica. Dijo Álvaro con un guiño. Las primeras impresiones importan. Ella sonrió. Asintió y imprimió una copia fresca de su contrato de trabajo. Lo de ser subestimada cansa cuando eres joven. Pero cuando estás curtida, Isabel lo estaba. Como una sartén de hierro fundido que ha visto 1000 fogones. Se convierte en combustible. Observó el caos desde detrás de ese mostrador como una reina en el exilio. La gente susurraba. Los becarios la miraban con lástima como si tuviera una historia trágica de telenovela. Y Álvaro andaba por allí como si hubiera inventado el aire. Reemplazó al asesor jurídico interno por un tipo al que conoció en un evento de networking en Sevilla. Un tal Carlos con acento andaluz que se hacía llamar experto en derecho disruptivo. Cada documento que salía de legal parecía redactado por alguien que había hojeado la Constitución en secundaria. Mientras tanto, Isabel mantenía en silencio los archivos de cumplimiento. No por obligación, sino porque sabía que se acercaba la renovación con la Administración General del Estado. Conocía el lenguaje de esos contratos mejor que su propia contraseña de Netflix. Seguía figurando como la oficial principal de contratos registrada. No se quita ese título con un email engreído y una sonrisa. Y, crucialmente, su certificación como experta en contratación pública, CEP,
Estaba a punto de caducar. Le dijo a su asistente, Laura, que preparara los formularios. Ella asintió. Dijo que se encargaba. Luego. Lo olvidó. Isabel vio el email de recordatorio: CEP expira en 30 días. Pasó el cursor por el enlace. Lo pensó. Luego miró a través de la pared de cristal a Álvaro. Fingiendo explicar gastos de defensa a la antigua secretaria del fundador como si ella no hubiera vivido 3 gobiernos. Y por primera vez en 14 años. No hizo clic en el enlace. Álvaro lo llamó uno a uno. Pero se sintió como una evaluación escrita por un bot en cafeína. Isabel entró en la sala de conferencias acristalada a las 9:01 en punto. No por respeto, sino para ver si él se inmutaba. No lo hizo. Solo sonrió como un mapache satisfecho, señalando la silla frente a él como si le concediera una audiencia real. Isabel. Empezó, entrelazando los dedos como un gurú de saldo. Has estado aquí mucho tiempo. Un pilar. Una jugadora de legado. Legado. Como si fuera una vieja máquina de Windows 95. Pero mientras nos movemos hacia un modelo más ágil y empoderado por la tecnología, estamos optimizando roles que son, digamos, de alta certificación pero bajo ritmo. Ella lo miró fijamente, sin decir nada. Solo dejó que cavara su propia tumba. Hemos decidido, continuó, tocando su iPad como si eso lo hiciera oficial, transicionarte a un rol más orientado al frente. Recepción, seguirás interactuando con stakeholders clave. Solo en un nuevo contexto. Recepción, el hombre acababa de degradar a una oficial de cumplimiento federal a portera profesional y actuaba como si le hubiera dado un ascenso. Isabel miró por la ventana del pasillo, donde un limpiador fregaba el suelo con más dignidad que esa conversación. Él debió sentir que el silencio pesaba, porque empujó adelante. Mira. Tu sopa de letras de certificaciones. Agitó vagamente como si fueran contagiosas. Es impresionante. Pero la verdad es que la IA maneja el 80% de los flujos de cumplimiento ahora. Registros de riesgos. Pistas de auditoría. Validaciones de umbrales. Todo plug and play. Hemos construido un nuevo equipo de operaciones contractuales que es ágil, multifuncional y mucho menos. ¿Legado? Ella sonrió. Lo que para ella era básicamente quitar el seguro a una granada silenciosa. Es un cambio significativo de rol, dijo con calma. Lo necesito por escrito. Su sonrisa vaciló. Bueno. Es más una reasignación fluida, dijo. Recursos humanos te informará de la logística. Ella asintió lentamente. Genial. Entonces esperaré a ver la nueva estructura de informes y responsabilidades documentadas. Ese fue el primer resquebrajamiento. A Álvaro no le gustaba que la gente pidiera cosas por escrito. Los rastros de papel asustan a los aficionados. Pero Isabel no solo documentaba, ella era la documentación. Toda su carrera se había construido sobre rastros de papel cruzados y sellados con fecha. Recursos Humanos no envió nada ese día. Nada al siguiente tampoco. Solo emails vagos llenos de necesidades de soporte interino y asignación temporal multifuncional. Traducción: intentamos degradarte sin activar legalmente una degradación. Al final de la semana, su acceso al sistema empezó a evaporarse en silencio. La carpeta que había construido para la renovación de subvenciones públicas, desaparecida. Sus privilegios de edición en el sistema de gestión de contratos, revocados. Ni siquiera podía acceder a la plataforma que ella misma había seleccionado 6 años atrás. Mientras tanto, el equipo de operaciones contractuales era un bufé de responsabilidades ambulante.
Uno de ellos le preguntó si las cláusulas de FR eran como códigos fiscales pero para suministros. Otro confundió una lista de desclasificación con un manifiesto de entrega. Estos eran los que ahora gestionaban un pipeline de 340 millones de euros. Isabel los observaba desde el mostrador de recepción. Sonreía cuando tropezaban al pasar. Luego abría su cuaderno encuadernado en cuero que había empezado a llevar. No era para aparentar, era su registro. Día 3, acceso a archivos revocado. Legal dice reestructuración interina. Día 6, el amiguito de Álvaro. Carlos. Redacta un memo asignándome como personal de apoyo. Relaciones externas. Día 8, aún sin cambio de título formal. Laura pregunta si quiero renovar mi CEP. Digo, esperemos a ver. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Excepto que sabía el momento exacto en que habían cortado los frenos. Pensaban que era irrelevante. Ruido de fondo. Pero cada error que cometían volvía a un hecho inmutable, su nombre seguía en el contrato. Y la administración no se preocupa por tus PowerPoints, se preocupa por quien tiene la certificación. Lo hermoso era que no necesitaba sabotear nada. Ellos lo hacían por ella. El mostrador de recepción le daba un asiento en primera fila para el desmoronamiento de todo lo que había construido en 14 años. Y tomaba notas como una comentarista deportiva en el naufragio más lento del mundo. El nuevo equipo de operaciones contractuales se había instalado en la sala de conferencias de la esquina, que habían rebautizado absurdamente como Hub de Innovación. Con una pizarra blanca que aún tenía garabateado, ¿quién asume el riesgo?, como un enigma filosófico. Tenían miedo de responder. Cada día, una nueva oleada de becarios y analistas junior de ojos abiertos tropezaban ante ella con carpetas de cumplimiento al revés. Preguntando cosas como, espera. ¿Todavía hay que seguir los viejos formularios estatales? ¿Y qué es un DEFAR? Un ingeniero particularmente nervioso se inclinó mientras esperaba su placa de visitante y murmuró, ni siquiera saben qué es el DEFARS. Como si confesara un asesinato. Ella solo sonrió y le dio la placa. Lo de ser apartada del poder es que todos olvidan que alguna vez lo tuviste. Piensan que te han borrado del sistema. Limpiado como una pizarra vieja. Pero a diferencia del feed de Instagram de Álvaro, las bases de datos estatales no olvidan. Aún tenía sus credenciales de login para el portal de la Agencia de Contratación Pública. Nunca revocadas porque oficialmente nada había cambiado. Y así. En una tranquila mañana de jueves, mientras sorbía café quemado de la sala de descanso y fingía preocuparse por una impresora de placas estropeada, entró. Su nombre seguía allí, Isabel Ruiz. Oficial principal de contratos registrada. Activa en el contrato 34 a 72D. Hizo clic en la pestaña de renovación y allí estaba, su certificación CEP. La piedra angular de su posición de cumplimiento. Caducaba en 19 días. 19 días. Ahí encajó. No una trampa que tuviera que construir. No un plan de venganza que orquestar. La trampa ya existía. Escrita en el lenguaje contractual 2 años atrás durante la última actualización estatal. Decía que todos los contratistas activos debían mantener una oficial principal de contratos con CEP actualizada. O el contrato entero quedaría sujeto a suspensión inmediata en revisión. Y solo había un nombre en esa cláusula, el suyo. Pasó el ratón sobre el botón de renovación. Habría tardado 30 segundos, unos clics. Un pago. Una firma digital. ¿Y listo? Vuelta al statu quo. Navegación suave para la banda de incompetentes de Álvaro. Pero en vez de eso, dejó que el cursor se desviara. Cerró la pestaña y se recostó en la silla. La oficina bullía con urgencia artificial, impresiones grapadas al revés. Becarios corriendo con pedidos de café. Consultores susurrando en rincones sobre marcos limpios. Lo observaba todo como un cuadro quieto de caos.
Cada error que cometían era otro trazo en el lienzo. Y no iba a mover un dedo para arreglarlo. Álvaro. Mientras tanto, se preparaba para su gran revisión de cumplimiento como si fuera a presentar una startup en un foro de inversores en Bilbao. Lo oyó decirle a Legal que quería deslumbrar a los funcionarios con su narrativa de presentación. Su versión de preparación era imprimir PowerPoints en modo paisaje y ponerse una camisa más ajustada. Paseaba por la oficina con el pavoneo de alguien que nunca ha sido auditado y cree que el incumplimiento material es una forma elegante de decir VPS. Incluso convocó una reunión de equipo donde hizo que todos repitieran listos para auditoría como un cántico de secta. Nadie notó que ella imprimía una copia personal de los términos del contrato y la guardaba en su cajón. Nadie preguntó por qué de repente rastreaba sellos de tiempo y historiales de ediciones. Nadie se dio cuenta de que Laura, ahora reportando informalmente a Carlos, sudaba visiblemente al intentar responder preguntas básicas sobre responsabilidades de oficial de contratos. La oyó preguntar a alguien si las certificaciones retroactivas eran posibles. No lo son. Y la agencia toma esa creatividad muy a pecho. De vuelta al mostrador. Abrió su cuaderno. Día 12. Encontrado registro de visitante caducado de proveedor sin NA archivado. Día 13. Legal pide mi firma en anexo presupuestario actualizado. Rechazado. Día 14. Fecha de auditoría confirmada. 3 semanas. 19 días se convirtieron en 18. Luego 17. Cada uno tic-tac como un tambor lento hacia algo que ninguno oía. Pero ella lo oía alto y claro. No era sabotaje, el sabotaje requiere acción. Era física. Un peso colgando demasiado tiempo al final cae. Y ella se aseguraba de que la cuerda no se moviera. Era como si alguien hubiera apostado a Álvaro 1.000.000 de euros que no podía dirigir una operación de contratos estatales solo con becarios. Espresso y citas motivacionales de LinkedIn. De repente, la oficina pululaba de consultores de firmas que Isabel nunca había oído. Tipos con pelo engominado en pantalones ajustados y calcetines desparejados. Cliqueando en MacBooks como si pudieran materializar un plan de cumplimiento por pura fuerza de jerga. Decían cosas como, vamos a sandboxear la matriz de riesgos y reempaquetamos la narrativa de auditoría para alinear con ópticas estratégicas. Vio a uno intentar convertir un registro de historial de proveedores en un gráfico de tarta con la herramienta automática de Excel y presentarlo a Legal como una revelación. Legal aplaudió de verdad. Aplausos por un gráfico de tarta. Mientras, la documentación real, la que importaba, parecía golpeada por un huracán. Sus carpetas a prueba de balas ahora eran binders codificados por color con títulos como activos narrativos para agencia y mapa de viaje contractual. Habían añadido una pestaña llamada Nuestra cultura. Con una cita de Álvaro, la integridad es solo eficiencia con moral. Ella anotó eso, sentía que lo necesitaría para una declaración algún día. Becarios corrían con impresoras de placas, luchando por cargar papel. Preguntándole dónde se guardaban las impresiones de resúmenes de auditoría. Le dio a uno un montón de documentos y preguntó, ¿sabes qué es un hallazgo? Parpadeó y dijo, como un tesoro. Álvaro. ¿En su elemento? Entró en una reunión ejecutiva de lunes con un slideshow titulado Repensando el cumplimiento, la mentalidad startup. Primera diapositiva, un GIF de un lanzamiento de cohete. Segunda, una foto suya sonriendo junto al registro de entrada de contratistas. Reducimos costes de cumplimiento en un 60%. Anunció orgulloso. Más lean. Más mean. Y mucho más escalable. No sabía que se podía escalar el fraude. Pero al parecer íbamos a descubrirlo. En ese punto, lo único que mantenía la empresa unida era la ilusión de que alguien en algún lugar tenía un plan. Entonces llegó el mensaje. Apareció en su bandeja mientras fingía arreglar la impresora del lobby. Un simple mensaje de LinkedIn de un agente con el que había trabajado antes.
Tipo agudo. Callado. Respetado. Solo confirmando que asistirás a la revisión de renovación. Ahí estaba. Su corazón no saltó. No aceleró, solo encajó como una llave en una cerradura. No preguntaba por cortesía, confirmaba lo que ya sabía. Su nombre seguía en el sistema. Era la cara que esperaban ver al otro lado de la mesa. Pausó un momento. Miró el cursor parpadeante. Pensó en la última reunión de Álvaro donde chocó palmas con alguien por hacer una checklist de cumplimiento en Canva. Luego respondió, estaré presente. Eso fue todo. Nada más. Cerró el mensaje y volvió a su café. Que imprimieran sus informes glossy y encadenaran más palabras que en un pitch de TEDx. Que construyeran su casa de cartas laminadas. No iba a mover un dedo para detenerlos. Porque lo de las auditorías estatales es que no puedes blufear con infografías y citas inspiradoras. Necesitas recibos. Y desgraciadamente para ellos. Ella era el recibo. Cada minuto que pasaban ensayando esa presentación. Cada documento que optimizaban. Cada atajo que tomaban pensando que nadie notaría. Todo alimentaba un sistema que no daba puntos por estilo. Y ese sistema aún tenía su nombre en negrita. Es gracioso cómo olvidan rápido quién construyó la casa cuando están ocupados remodelándola con pegamento de purpurina y palabras huecas. Álvaro. En su infinito genio. Debió asumir que sacarla del organigrama también la borraba de cada hilo de email. Canal de Slack y Drive compartido que había tocado. Pero los sistemas legacy son tercos. Como moho bajo el laminado. Y Álvaro. Bendito sea. No sabía lo suficiente de nada para limpiar la casa bien. Así que ella se sentó allí día tras día en el mostrador de recepción. Con placa y todo. Observando en silencio cómo llegaban cadenas de emails de su vida anterior, contratos. Renovaciones. Horarios de auditorías. Escaladas. Toda la maquinaria de cumplimiento ahora dirigida por gente cuya experiencia más profunda con regulaciones estatales era probablemente descargar una app de impuestos una vez. Al principio. Era entretenido. Los vio tropezar con documentos que ella había diseñado. Preguntando por cláusulas como si fueran jeroglíficos. Mason. El pobre al que Álvaro había puesto a cargo. Parecía el líder de un proyecto grupal que se da cuenta de que el resto del equipo ha abandonado la clase. Lo vio en sus ojos, las noches en vela. Los llantos silenciosos en Google Docs. La sospecha creciente de que esa oportunidad era una trampa envuelta en un cheque de bono. Una tarde. Pasó corriendo por el mostrador. Sudor perlando su frente. Binder medio abierto. Oye. Isabel. Pausó. Inseguro si decir su nombre estaba permitido en el nuevo organigrama de Álvaro. Pregunta rápida, ¿qué significa esta cláusula sobre autoridad certificada para renovaciones? Porque legal dice que estamos bien. Pero procurement dice que necesitamos un firmante nombrado Joe. Ella levantó una ceja. Asintió una vez. Dijo nada. Y él se quedó allí parpadeando en el silencio antes de alejarse arrastrando los pies. No tenía que responder, esa cláusula era la trampa. Y la trampa no necesitaba explicación. Solo tiempo. Los emails seguían llegando. Un hilo particularmente jugoso tenía a Carlos sugiriendo que Mason prestara la firma de Isabel para un formulario de cumplimiento. No falsificar. Prestar. Como una taza de azúcar. Álvaro respondió, jaja. Si funciona. ¿Funciona? Cada vez que alguien pulsaba responder a todos. Olvidaban que ella seguía allí. Sorbiendo café y leyendo cada palabra. Toda la oficina se había convertido en un thriller mal escrito donde el villano monologa con el micrófono aún encendido. Pero ella no dijo nada. No reenvió. No advirtió,
Solo registró cada tropiezo en su cuaderno. Entonces llegó la llamada. Justo después de las 6. La mayoría del personal se había ido. El lobby estaba quieto. Su teléfono vibró. El fundador. No había hablado con él desde la entrega a Álvaro. Y casi dejó que sonara por despecho. Pero la curiosidad ganó. Isabel. Dijo. Su voz mitad cálida. Mitad preocupada. Oye. Solo quería comprobar, ¿sigues manejando la renovación 34A para la agencia? Ahí estaba. No sospecha. No irá. Confusión. Miró por la ventana delantera un momento. Vio una paloma aterrizar en una línea agrietada del aparcamiento. Luego respondió con calma, lo hacía. Ya no. Él guardó silencio. Ya no. Repitió como si las palabras no encajaran en su boca. Pero tu nombre sigue. Lo sé. Dijo. Y dejó que el silencio colgara como una soga. Recursos Humanos nunca formalizó el cambio. Así que técnicamente sí. Sigo listada. Pero ahora soy solo la recepcionista. Tartamudeó un poco. Dijo algo sobre seguir con Álvaro. Luego la línea se cortó. Después de eso, nadie la miró a los ojos de verdad. Álvaro pasó unas veces en los días siguientes. Riendo demasiado alto por nada. Arrastrando consultores detrás como un tren de boda. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Aunque fuera un instante. ¿Lo vio? Duda. Ese tic en la mandíbula que dice que me perdí. Y ella sonrió. Porque no se escondía, estaba presente. Presente como una sombra en una habitación cerrada. Presente como un hecho que eligieron ignorar hasta que empezó a llamar. Presente como su certificación aún no renovada. El reloj seguía tic-tac y ellos seguían entregándole las llaves de su propio funeral. El día antes de la auditoría cayó como un bajón de cafeína tardío, repentino. Feo y ruidoso. Isabel acababa de sentarse en el mostrador con su triste taza de lodo de la sala de descanso cuando lo oyó. El tono. Empezó sutil, pisadas apresuradas. Susurros agudos. Luego esa calma forzada que huele a pánico con corbata. Álvaro había pedido una checklist final de auditoría la noche anterior para liderar la revisión como un CEO en prácticas. Lo cual era hilarante considerando que lo único que había liderado era un taller de TikTok sobre team building. Legal. Intentando ponerse al día. Abrió el archivo de cumplimiento para pulir la hoja de contactos. Fue entonces cuando la paralegal, una chica lista llamada Ana, parpadeó y dijo en voz alta, espera. ¿Dónde está la certificación activa de Isabel? Silencio. Luego caos. Verás. Los sistemas estatales no se preocupan por tus sentimientos. No les importa tu organigrama ni tu título de LinkedIn ni tus diapositivas laminadas. Les importan fechas de caducidad. IDS de registro y logs de sistema. Y en algún punto entre palmadas en la espalda a Álvaro al poder y entregar sus responsabilidades a un analista que aún confunde FO y A con FOMO. Todos habían fallado en darse cuenta de algo vital, su certificación CEP había caducado la noche anterior. Medianoche. Sellada y TIM estampada por el registro federal. No estaba pendiente. No era flexible. Estaba muerta. Oyó a Legal rasgar por el pasillo. Páginas de Binders aleteando como alas en pánico. Gente al teléfono. Tecleando frenético. Alguien volcó el dispensador de agua. La puerta de Recursos Humanos se cerró de golpe. Pasos fuertes se dirigieron directo hacia ella. La directora de Recursos Humanos. Melissa, usualmente fresca. Pulida, parecía haber corrido por un aspersor de burocracia y malas decisiones. Se inclinó sobre el mostrador y siseó, Isabel. Necesitamos un momento. Por supuesto.
dijo, levantándose despacio, alisando su blusa como si hubiera esperado exactamente ese instante. Porque lo había hecho. La llevaron a una sala de conferencias como si fuera una diplomática visitante. 3 personas ya sentadas, Melissa de Recursos Humanos, Ana de Legal y Mason. El balón de estrés humano que Álvaro había nombrado para cumplimiento. Los 3 con la expresión de quien se da cuenta de que está en un lago helado y oye el primer crujido. Melissa se inclinó. Sonrió demasiado amplio. Pequeño contratiempo. Parece que tu CEP caducó anoche. Isabel asintió. ¿Correcto? Ella miró a los otros. Iu. Como tu nombre sigue listado como oficial principal. Un descuido totalmente comprensible. Claro. Esperamos que puedas renovarla hoy. Ya sabes. Como un favor. Casi se rió. No lo hizo. Solo cruzó las manos. ¿Lo haría? Dijo. Voz calma como un confesionario. Pero ya no tengo ese puesto. Recuerda, me reasignasteis. Ana de Legal carraspeó. No hubo degradación formal. ¿Correcto? Interrumpió. Ninguna degradación formal. Ninguna reasignación formal. Ninguna cadena de informes actualizada. Ningún aviso escrito de recursos humanos. Nada en el sistema. Lo que significa que sigo siendo la oficial de registro. Pero no autorizada para actuar como tal. Por vuestro propio lenguaje. Por cierto. Mason parecía a punto de llorar. Melissa intentó de nuevo. Isabel. Sé razonable. Aún puedes renovar. Es solo un lapsus. No. Dijo. Es un vacío procedimental. Mi acceso fue revocado. Mis deberes reasignados. Y tengo los emails para probarlo. Ana se pellizcó el puente de la nariz. Retroactivar no funciona. Murmuró. Los timestamps estatales ya están bloqueados. Melissa se inclinó adelante. Desesperada ahora. Entonces ayúdanos. Por favor. Podemos reinstalarte. Isabel sonrió. ¿Querréis hablar con legal sobre eso? Al fin y al cabo. Soy solo la recepcionista. Las palabras golpearon como un mazo. Se levantó. Recogió su bloc de notas y salió tan calmada como entró. De vuelta al mostrador. De vuelta a su asiento quieto con la mejor vista de la casa. La auditoría estaba a menos de 24 horas. Y acababan de darse cuenta de que el suelo bajo su rebrand glossy no era suelo, era arenas movedizas. Con forma de su firma. Y ya estaban hundidos hasta el cuello. El día de la auditoría amaneció fresco y engreído. La oficina olía a rotuladores de pizarra. Colonia y desesperación enmascarada bajo optimismo cítrico. Isabel llegó una hora antes. Vestida con la misma chaqueta azul marino que había llevado a cada renovación de agencia en la última década, la del tenue mancha de café en el dobladillo interior. La que significaba negocio. Pero en vez de subir a la sala B como antes, tomó asiento en el mostrador de recepción. Su reino ahora. La oficina bullía, consultores pululando como abejas alrededor de un panel de PowerPoint y egos frágiles. Mason parecía no haber dormido en una semana. Álvaro flotaba con un doble expreso y una sonrisa de 2 hectáreas. Palmeando hombros. Ladrando ánimos. Repitiendo hoy es solo una formalidad. ¿Gente? Como un líder de culto asegurando a su rebaño que la nave aún venía. Ella sorbió su café. La primera placa externa fue para un hombre de traje gris con pin de agencia. Se llamaba Gonzalo. Habían trabajado juntos 2 veces antes, callado. Eficiente. Todo negocio.
Encontró sus ojos. Asintió una vez y aceptó la pegatina de visitante sin palabra. Pero vio el destello, reconoció la cara que le daba la placa. No preguntó qué hacía en recepción. No necesitaba. La sala de arriba se llenó rápido, Álvaro. Mason. Legal. 3 consultores. 2 analistas de cara fresca que parecían a punto de pichar una startup. Y Carlos, que llevaba una chaqueta sobre una camiseta que decía cumplimiento es una mentalidad. Intentó chocar puños con el auditor. Gonzalo parpadeó despacio y se sentó. Álvaro pasó pavoneándose hacia el ascensor, sosteniendo su laptop como un arma. Puedes saltarte esta. Isabel, dijo sin ralentizar. Lo tenemos. Le dio una sonrisa tensa. Por supuesto que sí. Luego vio el ascensor cerrarse tras él. Los siguientes 20 minutos se movieron en cámara lenta. Oyó risas amortiguadas de arriba. Sillas moviéndose. El chirrido suave de rotuladores. Miraba el display del ascensor. Nada. Entonces vino un cambio en el aire. No ruidoso. No dramático, solo una pausa. Todo arriba se quedó quieto. Como si el sonido se hubiera succionado del edificio. Luego pisadas. Rápidas. El ascensor pitó. ¿Abrió? Mason salió pálido como yeso. Pasó sin mirarla. Aferrando un binder con garra mortal. Detrás. Más lento. Gonzalo. Cara indescifrable. No la miró. No necesitaba. Isabel alcanzó su café. Lo apretó. No parpadeó. Más pisadas siguieron, Álvaro. ¿Legal? Una consultora pareciendo a punto de vomitar. Nadie habló. Se movían como piezas de ajedrez dándose cuenta de que el juego era en otro idioma. La cara de Álvaro era todo ángulos ahora. Sonrisa ida. Bronceado 2 tonos más claro. Pasó sin su performance usual. El aire colgaba espeso. Finalmente. Oyó el murmullo bajo de Gonzalo en la sala. No enfadado. No alto, decisivo. No captó cada palabra. Pero el tono lo conocía mejor que su propio reflejo, el tono de realización. El que usan cuando abren una carpeta esperando un billete dorado y encuentran una bomba con reloj ya en marcha. Y ella se sentó allí, sorbiendo de su taza. El calor floreciendo en sus dedos. Sin necesidad de regodeo. Sin sonrisa. Sin baile de satisfacción, solo anticipación quieta. Porque no necesitaba destruir nada. Solo esperar que leyeran la letra pequeña. Dicen que el silencio es oro. En esa sala. Era una bola de demolición. Gonzalo abrió el binder con la calma de un hombre leyendo el obituario ajeno. Pasó el relleno. Los gráficos de cultura de cumplimiento y la foto glossy de Álvaro. Directo al papeleo real. Siempre podías contar con Gonzalo para eso, no estaba por tonterías de TED ni Dex de sinergia. Estaba por nombres. Fechas. Credenciales. Y entonces lo dijo, oficial principal de contratos, Isabel Ruiz. No alzó la voz. No preguntó, lo leyó en voz alta como escritura. La sala se petrificó. No vio sus caras desde abajo. Pero lo sintió, la realización compartida. Estómagos hundiéndose en unísono. Álvaro intentó hablar, lo sabía porque su voz lleva cuando está nervioso. Y captó la inhalación aguda justo antes de decir, en realidad. Pero Gonzalo levantó una mano, solo un stop quieto. Y vino el tiro de gracia, su certificación caducó la semana pasada y es la única PCO listada en este contrato. A partir de medianoche. Su contrato estatal de 340 millones de euros queda anulado. ¡Boom!
No oyó nada por un segundo después. No porque la sala estuviera en silencio, sino porque ella lo estaba. Todo dentro se detuvo como una orquesta cortando a mitad de nota, dejando que el eco llevara el peso. Luego caos, Legal rasgó binders como si respuestas aparecieran bajo una nota adhesiva. Mason dejó caer su bolso de laptop. Una consultora dijo, ¿podemos actualizar el sistema rápido? Y juró oír a Gonzalo murmurar, es una base de datos estatal. No Google Docs. Y entonces la voz, el fundador. Conectado desde algún complejo vacacional caro donde se había exiliado. Explotó por el altavoz. ¿Qué demonios significa anulado? Renovamos el trimestre pasado. ¿Cómo es esto? ¿Álvaro? ¿Qué es esto? Álvaro tartamudeó algo sobre descuido. Luego sobre transiciones de recursos humanos. Luego lanzó provisional como escudo. Pero era tarde, la pared se había agrietado y el agua inundaba. Ahí fue cuando Isabel se levantó. Había estado sentada en el mostrador, viendo el display del ascensor parpadear números como cuenta atrás a detonación. Alisó su chaqueta. Metió su cuaderno bajo el brazo y caminó quieta por el pasillo. Sintió el cambio en el aire al acercarse a la sala. Como entrar en un lugar donde la tormenta ya había golpeado. Entró por la puerta sin palabra. Cada ojo se volvió hacia ella. Álvaro parecía haber visto un fantasma. Caminó pasando a él. A Legal. A la cabeza giratoria de recursos humanos. Directo a Gonzalo. Señor Pérez. Dijo. Gracias por su tiempo hoy. Él asintió una vez. Ojos firmes. Señora Ruiz. Sacó un sobre de su cuaderno. Esta es mi dimisión formal. Dijo. Lo bastante alto para que todos oyeran. Efectiva inmediatamente. Álvaro abrió la boca. Pero ella se volvió a Legal, he retenido copias de toda correspondencia documentando mi remoción de deberes activos y revocación de acceso a plataformas. Si queréis que testifique sobre el timeline. Estaré disponible solo por citación. Silencio mortal. Incluso el fundador en altavoz no dijo nada. Caminó a la puerta. Se volvió y, por primera vez en meses, se permitió la sonrisa más pequeña. Más profesional. Espero que vuestro nuevo equipo funcione. Luego se fue, no salió furiosa. ¿Se fue? Porque después de medianoche no habría oficina a la que volver. A las 10:32 esa noche. Las luces de la oficina parpadearon como si alguien hubiera desconectado toda la operación de la pared. No metafóricamente, literalmente. Los protocolos de bloqueo estatal se habían activado en cuanto las notas de auditoría entraron al sistema. Emails congelados a mitad de envío. Contratos desaparecidos en cuarentena digital. Cada acceso de placa revocado. Cada terminal bloqueado. El pipeline de 340 millones que Álvaro había desfilado como un tren de juguete ahora era un locker de evidencia estatal sellado. Alguien de la oficina del inspector general ya había marcado la discrepancia de renovación. Y con su nombre estampado en cada cláusula que importaba. El sistema hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer, cerrarlos antes de que hicieran daño real. El edificio mismo estaba silencioso. Muerto. Como el cadáver de una empresa que no se había dado cuenta de que ya sangraba. A medianoche. El jet privado del fundador aterrizó. No programado. Entró a trompicones por las puertas de cristal en vaqueros y cortavientos. Su cara del color de impuestos impagados. No pidió un tour. No llamó a reunión. Irrumpió directo en la suite ejecutiva donde el equipo de apps había sido acorralado como ganado en pánico con ropa business casual. Álvaro no llegó al amanecer, lo escoltaron con una sola caja de pertenencias y un sobre legal más grueso que su currículum. Su nombre borrado del directorio interno antes de que las máquinas de café reiniciaran.
El equipo de apps suspendido pendiente de investigación. Cada canal de Slack. Cada doc compartido. Cada videollamada auditada. Los consultores se evaporaron en buzones de voz. Carlos posteó un vago estado en LinkedIn sobre aprender a través de la adversidad y nunca más se oyó de él. E Isabel no estaba allí para nada de eso. Estaba en un bar tranquilo a 4 manzanas. Sorbiendo un bourbon solo en un reservado junto a la ventana. El tipo de lugar sin TV. Sin música, solo el suave tintineo de vidrio en madera y la ocasional historia murmurada de un barman que había visto demasiado y juzgado poco. No sentía rabia. No se sentía engreída, solo quietud. Como si finalmente hubiera exhalado tras meses conteniendo el aliento. Su teléfono vibró una vez. Luego otra, 2 reclutadores. Uno de un contratista de defensa que había auditado en 2017. Otro de una firma que manejaba autorizaciones de seguridad para subcontratistas estatales. El tercero vino de un nombre que no reconoció. Pero el mensaje era claro: queremos reunirnos. Hemos seguido tu trabajo. Dejó el teléfono. No respondió. Aún no. El barman pasó. Miró el vaso vacío. ¿Otro? Asintió. Sí. Uno más. Él sirvió. Sin preguntas. ¿Fuera? Las luces de calle proyectaban sombras largas en la acera. Una pareja pasó riendo. En algún punto de la manzana. Una sirena aulló y se desvaneció. Alzó su vaso. Miró por la ventana y dijo a nadie en particular: necesitar mi certificación fue lo único que acertaron. Porque al final construyeron su imperio sobre suposiciones. Y yo solo lo dejé colapsar. Sin sabotaje. Sin esquemas, solo precisión.